Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a las lectoras y lectores por sintonizarnos. Mi nombre es Patricia Salinas y a nombre de Fondo Ventura, Editorial Almadía y la proveedora escolar, les doy la bienvenida a la edición número 40 de la FIL Oaxaca. Estamos iniciando la mesa Hoy era mañana, Ciencia Ficción y Literatura, donde tenemos invitades de lujo. Saludo a Andrea Chapela, a Pedro Zavala y Rey Andújar. Muchas gracias por aceptar esta invitación a formar parte de la FILO 2020. Andrea Chapela estudió química en la UNAM y una maestría en escritura creativa en la Universidad de Iowa. En 2018 ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que fue recientemente publicado por Editorial Almadía. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola por el libro Un año de servicio a la habitación y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez por Grados de Miopía, que fue publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Bienvenida, Andrea. Pedro Zavala es escritor, filósofo y fotógrafo. Por la novela All In Sinatra obtuvo el Premio Mauricio Achar Random House en 2018. También es autor del libro de cuentos El terco rezo de las nubes, publicado por Paraíso Perdido en 2019. Estudia el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM y ha sido becario del CONACYT y del FONCA en el programa Jóvenes Creadores. Es profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenido, Pedro. Rey Andújar es doctor en Filosofía y Letras Caribeñas por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Escribió las novelas El hombre triángulo y Candela, que fue llevada al cine por Andrés Farías Cintrón, y Los gestos inútiles, que recibió el Premio Alba de Narrativa Latinoamericana durante la Feria del Libro de La Habana en 2016. También es autor de los libros de cuentos Amoricidio, que recibió el Premio de Cuento Joven de la Feria del Libro de Santo Domingo en 2007, y Saturnario, que fue galardonado con el Premio Letras de Ultramar 2010 en Nueva York. Bienvenidos a todos. Andrea, Pedro y Rey, además de otras escrituras, han incursionado en el género de la ciencia ficción. Así que para dar inicio a la charla, queremos preguntarles cuál es su relación con el género y posteriormente conversarán sobre cómo se escribe un relato del futuro, los retos que esto implica y la importancia del género en las sociedades latinoamericanas. Invito también a quienes nos ven, que dejen sus preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión para que luego nosotros podamos plantearlas a nuestra invitada e invitados. Entonces, pues bienvenidos y les cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación a la Filo y a ti, Patricia, por darnos la bienvenida y presentarnos. Entonces, quedamos que yo iba a comenzar hablando un poco como de cómo comenzó mi relación con la ciencia ficción. Y supongo que lo que pasa es que tardé mucho en darme cuenta de que tenía una relación con la ciencia ficción. Comencé leyendo fantasía y literatura especulativa y literatura juvenil y me gustaba los mundos alternativos y las cosas que fueran muy imaginativas en otros lugares. Y no fue hasta mucho tiempo después que comencé a entender que la ciencia ficción, o sea, para comenzar, porque la ciencia ficción es tan difícil de definir, ¿no? Y hay tantas formas de ella, que muchas de las cosas que había leído eran ciencia ficción, ¿no? Como libros distópicos, ¿no? Desde 1984 o El cuento de la criada, cosas de steampunk que también me gustaban. Entonces, como que estos otros lugares los entendí después y fue cuando realmente creo, a veces siento que comenzó mi relación. Fue en un taller con Ricardo Bernal en Casa Lam, donde comencé a leer ciencia ficción y leí como pues a nombres muy importantes, ¿no? Leí a Le Guin, a Simak, a Philip K. Dick, a Dan Simmons, a Sturgeon, y a través de eso es que me di cuenta que el género me gustaba, y me daba curiosidad. Y yo comencé escribiendo fantasía, eh, fantasía juvenil, y en algún momento, cuando me fui a Iowa a estudiar la maestría, quería seguir escribiendo literatura especulativa, pero no sabía cómo comenzar a escribirla de otra manera. Y entonces decidí que a lo mejor para comenzar a escribir cuento, iba a aventarme a tratar de comenzar a escribir ciencia ficción. Y ahí también pues comencé a leer otra vez a autores mucho más actuales, supongo, y menos clásicos, que escribieran cuentos, ¿no? Como Ted Chiang, Ken Liu, Kelly Link, Octavia Butler, bueno, ella sí es muy clásica,
Pero bueno, Enki Jemison o China Miéville o todas estas personas, o Carmen María Machado, que son como algunas de las referencias que tengo para escribir cuentos de ciencia ficción. Y fue hasta después que también comencé a, a indagar qué era qué ciencia ficción se había hecho en México y en Latinoamérica. Y todavía estoy en ese proceso de leer. Junto con Gabriela Damián, Livia Brenda y Iliana Vargas, que son tres escritoras también de especulativo, organizamos este otoño un festival que se llamó La Mexicona, donde invitamos a gente de toda Latinoamérica, escritores, a hablar sobre temas que tienen que ver con el futuro y la ciencia ficción y Latinoamérica. Y ese ha sido como otro paso para comenzar a ver quiénes están escribiendo y qué se está haciendo ahora, ¿no? Entonces también, eso, en mi relación con la ciencia ficción están todos esos momentos. No sé, ¿quién seguía? Pedro, ¿no? Creo. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, a Andrea y a Rey, pues un gustazo, ¿no? Verlos por aquí y a todas y a todos los que nos observan, ¿no? Muchas gracias por tomarse el tiempo y por convivir con nosotros durante estos minutos, ¿no? Muy importante para nosotros, para nosotras. La relación que yo tengo con la ciencia ficción en realidad es la evolución de una obsesión, ¿no? Una obsesión que inició desde niño, que inició en los anaqueles del librero de los libreros, ¿no? De la biblioteca de mis padres, ¿no? Personas dedicadas como a la medicina y como todo el mundo de la ciencia, ¿no? De toda esta parte. Y a mí me sorprendía mucho, o lo que me llamó la atención en un primer momento fue el hecho de encontrar en los mismos anaqueles, ¿no? De aquella biblioteca tan bonita, tan vasta, ¿no? Junto a los libros, ¿no? De anatomía, de fisiología y de arte, ¿no? Que mi padre tenía, ¿no? Encontré libros de ciencia ficción, entonces fue como un paso muy orgánico, ¿no? En ese sentido, como una cercanía muy natural, ¿no? A los libros de ciencia ficción, en específico, Julio Verne, recuerdo mucho, ¿no? Que tuve como ese acercamiento y también a la literatura de aventuras, ¿no? Recuerdo a Sandokan, Los Tigres de la Malasia, desde luego a Tintín, ¿no? Que también, bueno, está por ahí, y sobre todo a Bradbury, ¿no? A Ray Bradbury. Entonces, la relación con la ciencia ficción comenzó a gestarse ahí, ¿no? Como en casa, como en ese espacio, ¿no? Que era como alucinante, ¿no? Para un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Ir encontrando, ir descubriendo como estos autores, como estos libros. Recuerdo la primera vez que encontré, por ejemplo, Bradbury, ¿no? En el sentido de los tatuajes, ¿no? De este hombre, ¿no? El hombre ilustrado, que se van cambiando y ¿no? Van mutando, ¿no? Y van contando historias. Entonces, esas cosas, ¿no? Para un niño de 10, 11 años, pues bueno, te vuelan la cabeza, ¿no? Posteriormente, pues siguió avanzando mi acercamiento con el género y bueno, de ahí se movió hacia Alan Moore, hacia autores, ¿no? También de terror y fantasía, ¿no? Pero sobre todo la relación o el vínculo duro, fuerte con la ciencia ficción, creo que sí la encontré definitivamente con Philip K. Dick. Y después toda la traducción, ¿no? Que hay en lenguaje cinematográfico de muchas de las obras, ¿no? Que están en relación con la ciencia ficción. Blade Runner, desde luego, fue una película que me marcó, que me sigue marcando muchísimo y que me gusta mucho, ¿no? En relación con las preguntas que se plantean en en ese universo, ¿no? Entonces, digamos que comenzó como algo muy natural al interior de mi casa, ¿no? Tomando los libros que ahí se encontraban, ¿no? De Asimov, de Philip C. Clarke, de Bradbury, y que ha caminado, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? En donde estoy pues en relación con diferentes textos y diferentes interpretaciones de la ciencia ficción, ¿no? En la América Latina, ¿no? Me interesa mucho ahora, en la actualidad, como la posibilidad que hay, ¿no? De jugar con el género, pero desde una postura situada, ¿no? Eminentemente política y que sirve, ¿no? Como un mecanismo, como una herramienta de denuncia. Entonces, digamos que en ese abanico, ¿no?
del hogar, de la camaradería de los libros, ¿no? Del cariño de los libros, a pensar al género como una herramienta, ¿no? de construcción, ¿no? Política y herramienta, ¿no? En ese sentido, así se ha dado como mi relación con el género. Ok, bueno, pues muchas gracias por invitarme de nuevo, ¿no? Yo siempre digo que la literatura es estar sin estar, entonces yo que quiero tanto a México y he estado fuera de Ciudad de México, he estado nada más en Oaxaca, o sea que esto para mí es una gran coincidencia y estoy muy contento de estar aquí. Creo que los tres tenemos entonces en común eso de Philip Dick, ¿no? Yo, por ejemplo, mi relación con la ciencia ficción así y con esa escritura así de fantasía es más con la diferenciación, porque ya de niño yo tenía, por ejemplo, un tomo de una enciclopedia y eso era como lo formal. Y también tenía los comiquitas, ¿no? Los cómics, que ahí esa es mi primera relación, ¿no? Con los X-Men, que es lo que siempre ha sido mi cómic favorito. Pero, aunque yo los leía con esa enciclopedia, ¿no? Estaba muy claro en mi mente de que eran dos cosas distintas, supuestamente, ¿no? Y eso es lo que me ha perseguido a mí, digamos, esa distinción entre esas cosas. Otro dato interesante es que yo no busqué necesariamente leer ciencia ficción, sino que fueron cosas que me fueron llegando por asociación. Y cuando digo que no lo busqué como, por ejemplo, sí, decididamente, cuando yo me empecé a formar como escritor en la adolescencia, yo busqué decididamente cosas del boom, ¿no? Del boom latinoamericano. Yo recuerdo que el primer libro de Gabriel García Márquez que yo conseguí fue 100 años de soledad y yo fui directamente con un dinero que me había sobrado de una cosa a la librería, una farmacia era que lo estaban vendiendo. Mira, señora, sería tan amable de darme tal libro de fulano de tal, que la gente dice que es muy bueno, entonces yo quiero ser escritor y por ahí es que voy a empezar. O sea, no era ni siquiera porque era favorito para mí. Entonces, ya luego, cuando yo llegué a Chicago, que me metí a las librerías de viejo, me empecé a leer cosas de Kurt Vonnegut. Y como leyendo a Vonnegut, yo iba asociando otros autores que se podían asociar por ahí mismo o que estaban en el mismo anaquel, como Richard Brautigan. Y entonces ahí es que yo llegué a Philip Dick, ¿no? Y empiezo a devorar ese tipo de literatura, ¿no? Que ya me está dando otras señales que están relacionadas con lo social y todo lo demás, pero que tiene su propio mundo, su propia creación ahí mismo, ¿no? Otra cosa muy interesante fue que me pasó con este muchacho que había hecho Batman Year One, que es David Mazzucchelli, que hizo una novela que se llama, se me va a olvidar ahora mismo, ¿no? Pero él hizo una novela gráfica que me empujó a mí a buscar otras novelas gráficas y por ahí fue que yo me interesé más por ese mundo. Y ya finalmente, o más recientemente, digamos, yo volví a leer a Borges ya con otra mirada por unas clases que estaba dando Ricardo Piglia, y decía que Philip K. Dick había leído en una traducción de los cuentos de Borges llamada Labyrinths, y que a partir de Orbius Tertius, él había entendido el concepto de software. Entonces me impresionó mucho que Philip Dick hubiese estado influenciado por Borges en algún momento. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y eso es en cuanto a la lectura. Y yo, como escritor, pues yo tengo 3 novelas y 3 libros de cuentos, digamos. Ese es mi paquete de ficción, ¿no? Pero siempre había fantaseado con estos otros mundos. Y al finalizar mi última novela, yo me había decidido ya darle rienda suelta a una idea que yo tenía con relación al Caribe y al Golfo de México, y era más que un futuro, era un Caribe nuclear que yo me había formado, un Caribe atómico. Y como tenía esa base, me puse a trabajar muy bien en esa base para fundamentar desde ahí todas las historias. Y ya recientemente he empezado a publicar poco a poco. Dije, bueno, cada vez que me pidan un cuento para una revista o una antología,
voy a experimentar este nuevo universo que tengo para ver cómo la gente le va dando el paladar y me ha ido dando tantos resultados que ya estoy terminando una novela en ese aspecto. Tú comienzas como con nuestra siguiente pregunta, ¿no? Que es cómo comenzamos a escribir un relato, un cuento cuando está en el futuro, ¿no? Cómo lo imaginamos y qué pensamos sobre él, ¿no? O sea, cómo nos acercamos a escribir en estos otros universos, porque pues, sí, como decía Rey, no siempre es no es intentar imaginar un futuro realmente, sino puede ser imaginar alternativas o cómo pudo, ¿no? Si hubiera habido un cambio en la historia, cómo se hubiera dado entonces nuestra realidad. Y para mí, para comenzar a escribir ciencia ficción, usualmente, no sé, en el libro que publiqué ahora en Almadía tenía como una, no quiero llamarla fórmula, pero tenía como ciertos límites para mí misma, que era lo que me ayudaba a escribir relatos de ciencia ficción, ¿no? Que yo misma decidí que iba a escribir un relato de ciencia ficción donde el conflicto surgiera de una tecnología que pusiera en jaque una relación interpersonal, ¿no? Entonces, mucho de tener que escribir estos cuentos era encontrar esas tecnologías y pensarlas y pensar los universos donde podían vivir y los efectos que podían tener, ¿no? Pero últimamente me he movido de eso y me ha comenzado a interesar mucho estas corrientes como del solar punk, ¿no? Y el cli-fi, ¿no? Me interesa hablar como del cambio climático y de algunos de sus efectos, y también hay otra corriente que se llama el hope punk, ¿no? De esta idea de que habría que escribir pensando en los pequeños lugares de esperanza que puede haber en futuros terribles, ¿no? Como al que probablemente nos dirigimos. Y entre leer eso y pensar esas cosas, pues voy eligiendo escenarios, ¿no? Así como Rey, yo también tengo como ciertos lugares que luego pienso por ejemplo, uno de los que he estado visitando es que qué hubiera pasado si en vez de tener la carretera panamericana, ¿no? Todas las naciones latinoamericanas hubieran hecho un tren. Entonces pienso en como el tren transamericano y así como Rey, escribo cuentos en ese tren, ¿no? Y en este mundo en el que América Latina a lo mejor funciona distinto. Entonces, esas son algunas de las maneras en las que yo lo hago. No sé, tú, Pete, ¿cómo te acercas tú cuando ya escribes? Bueno, sí, de igual forma, ¿no? Decir que hay un vínculo también con David Mazzucchelli, ¿no? Y Asterios Polyp es la novela gráfica de la que hablaba Rey, ¿no? Que es una gran novela gráfica, ¿no? Que también yo disfruto mucho. Creo yo que para mí el acercamiento primero, ¿no? Con la escritura de un relato que cuenta el futuro, está en el presente, ¿no? En realidad, hablar del futuro, hablar de la ciencia ficción es hablar del presente, ¿no? Creo yo. Hay algunos otros, ¿no? Escritores que a lo largo de la historia y escritoras, ¿no? Se han planteado justamente la misma pregunta, ¿no? Y en ese sentido, no sé, recuerdo, por ejemplo, ¿no? En Agustín, ¿no? En San Agustín, la ciudad de Dios, ¿no? Justamente es una obra, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? En el sentido en el que desde una lectura, ¿no? Del presente se plantea justamente la llegada, ¿no? De esa ciudad, que en el caso de San Agustín, bueno, por su afiliación religiosa y demás, pues la llama la ciudad de Dios, ¿no? Pero parte desde el presente que le toca vivir a él, ¿no? El presente del imperio, ¿no? Del mundo romano, ¿no? Del mundo que le toca vivir, ¿no? Entonces podríamos como revisar así diversas literaturas, ¿no? Tomás Moro, Vasco de Quiroga, no sé, en el caso de Philip K. Dick, ¿no? Que hemos dicho que los tres tenemos un vínculo como con él, pues bueno, está la obsesión, ¿no? Por el control del Estado policial, ¿no? Y como la pregunta, ¿no? Fuerte como el control sobre los cuerpos, ¿no? En el caso de los replicantes, ¿no? Que a pesar de ser, por ejemplo, un paciente psiquiátrico, ¿no? Con un problema de esquizofrenia y paranoia, no habla de eso, ¿no? Sino justamente habla del control, ¿no? De este estado totalitario, de un estado, ¿no? Súper policial, de supervigilancia sobre el control de los cuerpos, etcétera. Entonces creo yo que la respuesta a esa pregunta, ¿no? Es para mí, ¿no? ¿Cómo escribir un relato que cuenta el futuro? Pues desde el presente, ¿no? Creo yo, lo que yo, lo que a mí me prende, ¿no? Lo que a mí me gusta pensar que hago, ¿no? Y en el sentido de que pensar ciencia ficción, pues es una forma
¿no? Parabólica, ¿no? Metafórica de hablar, ¿no? De problemas políticos, de problemas sociales, de problemas que en la actualidad vivimos, ¿no? Entonces creo que es eso para mí. Bueno, gracias por acordarme el nombre. Sí, Asterius Polyp, Dave Mazzucchelli. A mí me llama mucho la atención de que yo voy encontrando cosas, o sea, yo me metí a ese mundo de la ciencia ficción especulativa y la ciencia ficción, así como de accidente. Entonces voy leyendo por asociación y Mazzucchelli me lleva una cosa y el mismo, ¿no? William Gibson me lleva a otro lugar, ¿no? Entonces, para mí, como yo te digo, empecé con esta siguiente idea. Mira cuál fue la propuesta. Cuando yo terminé Los Gestos Inútiles, que era una novela como de la corrupción policial en Santo Domingo, esa idea yo tenía en la cabeza de que después de la crisis de los misiles que hubo en Cuba, cuando Kennedy era presidente, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de eso? Pues la idea mía era que se había quedado un misil de eso, un misil, una ojiva nuclear de eso que se había quedado en Cuba. Porque esos misiles supuestamente se lo llevaron para Rusia otra vez. Pero yo decía, ¿y si sé que había quedado uno, un loco de eso, o alguien, tú sabes, Fidel cuidándose la espalda, se quedó con una ojiva nuclear ahí? Pensé mucho al principio en la idea del Caribe con esa vaina nuclear, pero después me imaginé, sabiendo lo terrible que era Nixon, por ejemplo, que ellos hubiesen dicho, bueno, no sabemos si esa amenaza nuclear se fue del todo. Y siendo los americanos como son, seguro ellos buscaron la manera de protegerse, ¿no? Pues entonces, en mi mundo, de Nixon a Ronald Reagan, se hace esta idea de los Space Wars y lo que se hace es que de Miami a Texas hay una valla ectoplasmática que se levantaría o se activaría si los radares determinaran cualquier actividad nuclear en el área del Caribe y el Golfo de México, ¿no? Ahí se activaría esa vaina ectoplasmática que protegería a Estados Unidos en ese momento de una vaina viniendo de Cuba. Pero entonces yo decía, el problema, ¿verdad? Está bien, Estados Unidos se protege. ¿Y qué va a pasar con esa radiación nuclear que se te va a devolver de la valla para el Caribe? Entonces yo decía que en mi Caribe era un Caribe que se había afectado a raíz de esa actividad. Estados Unidos sigue igual, no se afecta, pero lo que se afecta es el Caribe y la gente que vive en el Caribe. Entonces un rasgo muy determinante, digamos, para el que vive en el Caribe y en esa parte de México y Centroamérica donde se genera esa relación nuclear es el tricloxerine, que el tricloxerine es básicamente el nivel de radiación que tú tengas en la sangre. Dependiendo del nivel que tú tengas, pues eso puede ser bastante tóxico. También incluso, o sea, yo puedo afectar tu nivel de tricloxerine, o sea, yo puedo afectar tu nivel de radiación a la que yo me acerque a ti, dependiendo cómo tienen esos niveles, ¿no? Y todo eso fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces, con relación a cómo tú ves el futuro, yo digo que no necesariamente yo veo el futuro. A veces el mismo futuro me altera a mí lo que yo estoy haciendo en mi ficción, porque después de esa idea, viendo la pandemia, yo decía, bueno, pues no estoy tan loco porque va a pasar en algún momento que te tengan que chequear la fiebre ahora, supuestamente, la temperatura y eso. Pues lo mismo te chequean el tricloxerine, ¿no? Pero entonces yo tenía el fundamento, la idea y dije, bueno, me voy a lanzar. Vamos a hacer el primer cuento de la serie, ¿no? Vamos a empezar con un cuento. Primero empecé con unos poemas, ¿no? Y después del poema salté, el poema nunca lo publiqué, no lo he publicado, no lo he compartido, pero sí saqué un cuentito que se llamaba Así mismo. Perdón, me pide una muchacha, me pide ella está haciendo una antología de escritoras dominicanas. Y lo que hace es que los escritores que ella invita tienen que hacerle un homenaje a esa escritora, ¿no? A mí me tocó una poeta que se llama Susi Santana, que es performera también y eso. Entonces yo hice un cuentito que se llamaba Formas del beso que vendrá, que es básicamente un muchacho que está aquí estudiando, tiene una beca en la Universidad de Chicago y lo contactan, las hijas de esta poeta lo contactan para que averigüe sobre la mamá de ella que está en Santo Domingo, que fue a presentar un libro a Santo Domingo, un libro revolucionario, ¿no? Y él han metido presa allá. Y cuando este hombre va allá, él tiene que ir a una central nuclear a buscar la información donde está, porque tienen un freezer cerebro de toda la mujer inteligente de esa ciudad, la tienen ahí.
¿Qué pasa? Que la idea mía es que tú empieces a leer el cuento y no te das cuenta que es ciencia ficción. El la barra de un hotel bebiéndose una cerveza y hablando. Y ya como a la mitad del cuento que tú te estás viendo que en esta realidad de este cuento están pasando cosas un poco extrañas, porque a este tipo le miden el triclocerín, él va para Santo Domingo a una base nuclear a revisar unos documentos, o sea, ¿qué es esto? Y esa era la intención mía, o sea que ya yo voy como por el tercer cuento de esa serie y la novela que estoy terminando ahora, o sea que estoy metido ahora mismo en ese universo y finalmente les puedo decir que para mí, yo tengo que escribir en donde vivo, o sea, yo tengo que escribir lo que me está pasando alrededor, siempre me pasó así. Y ya como no vivo en el Caribe, pues tuve que hacerme otra realidad. Chicago me presenta también una realidad, que es lo que está pasando, que Chicago se está como metiendo en mi ficción ahora mismo. Pero para poder seguir hablando del Caribe, me he creado un Caribe en donde no estoy. O sea, he creado un Caribe nuclear para poderlo... Y entonces como en ese Caribe puede pasar cualquier cosa porque no existe, pues entonces en ese que yo estoy, ¿no? Perdón, la otra pregunta entonces la hago yo y para que la conteste a Andrea, ¿no? Que dice, ¿cuál es tu relación con el lenguaje al escribir una historia del futuro? O sea, el lenguaje y cómo escribir ese futuro con las palabras del día de hoy, ¿no? Bueno, antes de contestar, justo había copiado esta mañana porque siempre, claro, como decía, definir qué es ciencia ficción es bien complicado y hay muchas definiciones y siempre parece que algo se escapa de las definiciones, pero hace poco en el New Yorker está en K. Jemisin, dio una definición que a mí me gusta mucho, que tiene mucho que ver con lo que decían tanto Pete como Ray, ¿no? Sobre el presente y sobre cómo la ciencia ficción responde a lo que estamos viviendo muchas veces. Y ella decía que superficialmente la ciencia ficción es acerca del cambio tecnológico, científico, social, que pone en contacto al ser humano con lo desconocido o fuerzas que hacen que se replantee lo familiar. Sin embargo, el género está siempre conectado al presente, a los prejuicios y limitaciones del tiempo del escritor, ¿no? Y ella dice cómo Julio Verne es capaz de imaginar un submarino steampunk futurista como el Nautilus, pero al final la visión del mundo es la visión de un hombre del siglo XIX, ¿no? Y de la idea de dominar a la naturaleza, ¿no? Y que, pues sí, que la ciencia ficción no está tratando necesariamente de prever, aunque lo ha hecho, no quiere prever el futuro, sino, como decía Pi, de alguna manera hacer un ejercicio casi de reflejo, ¿no? O de espejear la realidad y a veces extremarla, o de hacer, pues sí, un poco un ejercicio de pensar en las posibilidades desde donde estamos, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta del lenguaje, desde que la leí, cuando la estuvimos hablando, me pareció muy interesante porque creo que a veces es más fácil inventar un escenario futurista que tratar de inventar un lenguaje futurista que funcione. Y que para mí es una de las partes más difíciles, cuando las veces que tuve que nombrar una tecnología y pensar cómo hacerlo para que suene natural y no suene rarísimo, y a la vez no sea como una imitación. No sé, pienso mucho en cómo de por sí la ficción, ¿no? Los libros, cómo los escritores, digamos, de literatura más realista, están reacios a poner celulares o hablar de Twitter o de Instagram, ¿no? Que son cosas reales, y cómo ese lenguaje todavía no ha llegado del todo a los libros y nosotros estamos aquí tratando de meter un lenguaje que ni siquiera existe, ¿no? Entonces, mi respuesta es que es muy difícil y que en realidad yo suelo darle la vuelta y tratar de, sí, pues de enraizarme en el lenguaje del presente y no preocuparme demasiado. No sé cuál es, o sea, me parecía una pregunta difícil, porque para mí son tanto esas cosas como de nombrar, como luego las palabras escritas para expresar cosas, o sea, estas imaginaciones o estos lugares que no existen, ¿no? Como decía Pete, ¿no? Que la ciencia ficción tiene esta parte donde el escenario se vuelve metafórico. Entonces, cuando tienes que describir estos lugares que no existen, también nos topamos con problemas de lenguaje, ¿no? Que también creo que son los problemas más interesantes de lo que hacemos. No sé qué opinan ustedes sobre el lenguaje y la ciencia ficción. Sí, desde luego comparto contigo, Andrea, la parte, ¿no? Como de la dificultad, ¿no? De escribir y recrear lenguaje, ¿no? En ese sentido creo que a mí me afecta más o me veo más afectado por construir el lenguaje de mis personajes que son animales, por ejemplo, ¿no? Hay un cuento que yo quiero mucho, que le tengo mucho cariño, que se llama Nebula Puppets,
y que es un cuento, ¿no? De un grupo, ¿no? De post-rock, ¿no? Le he puesto así, que es el primer grupo del planeta Tierra que toca, ¿no? Afuera, ¿no? Del planeta, ¿no? Entonces tienen como esta gira, ¿no? En donde están ahí, pero en cierto modo el vínculo que yo tenía con uno de los integrantes de esta banda, que es un gato, ¿no? Un gato que puede hablar, pues era justamente plantearme la voz del gato, ¿no? En realidad, de fondo, creo que es un homenaje, ¿no? A un gato bueno, tuvimos en la casa de mis padres y que vivió con nosotros 19 años. Entonces, el reto para mí de articular, ¿no? La voz o escribir el futuro con palabras del presente está más en plantearme relaciones sumamente personales y profundas y reconstruir a partir de esa relación la forma en cómo estos personajes podrían hablar, ¿no? Porque bueno, después de 19 años de convivir con el gato, pues bueno, ya te imaginarás que ya está, y te imaginas cómo te ha de hablar ese cuate, ¿no? Entonces, para mí era como muy importante ese vínculo, ¿no? Yo lo veo más en el sentido de más allá de la precisión, por ejemplo, de la representación, ¿no? De un objeto, de una tecnología, de un mundo, etcétera, yo lo veo más como en el sentido de reproducir lazos, ¿no? Lazos afectivos, lazos y vínculos, ¿no? Que puedo yo tener o no con mis personajes, ¿no? Y en ese sentido, ese cuento, ¿no? Nebula Puppets está justamente intentando recrear la presencia de ese gato, ¿no? Que es el que es encargado de los sintetizadores y tiene cáncer, ¿no? Entonces, intentar, por ejemplo, pensar la voz de ese gato enfermo, que pues tiene una obsesión ahí, ¿no? Con la nicotina, para él, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo hablaría un gato enfermo, ¿no? En algunos años adelante, ¿no? Y en ese sentido creo yo que es el vínculo afectivo, ¿no? El vínculo como de amistad, el vínculo como de lo entrañable, que es el que en ese sentido, ¿no? De pensar ese futuro, pues sí, digo, es complejo, ¿no? Como dice Andrea, pero me viene a la mente justo como una de las posibles respuestas, ¿no? Pensando en mi gato. Rey. Bueno, eso que tú dices de los lazos tiene mucho sentido porque cada vez que yo me veía con una complicación de ese modo, ¿no? Pues sí, yo siempre recurría a lo más fácil. En vez de ponerme la difícil, recurría a lo más fácil. Al principio fue muy duro, sobre todo porque también en la novela, uno de los personajes que está muy ligado a este mundo que yo he creado, se llama Megan Van Nerissen, que es un personaje mío. Y yo siempre decía, ¿cómo voy a escribir como una mujer? Siempre, yo nunca he hecho eso, como con un personaje femenino. ¿Cómo lo voy a hacer que sea creíble? Y en realidad, soy honesto, los primeros intentos fueron un poco fracasados porque yo estaba, I think that I was trying too hard. Como que yo estaba intentando forzar algo que no cabía por ahí. Y de repente me dije, bueno, pero conéctate con ella desde lo que ustedes son. O sea, es un ser humano, es una escritora, es una intelectual. Ella también había perdido a su padre y había supuestamente encontrado su padre, verdadero padre recientemente. Pues conéctate con ella de donde tú te puedas conectar con ella, ¿no? Y poco a poco fue saliendo esa voz narrativa femenina en este sentido, pero más un ser humano, ¿no? Que estaba pasando por esta situación. Pues igual me pasaba también con la ciencia, con la cosa tecnológica, porque ¿cómo iba a hablar de eso si yo no sé, digamos, ¿no? Y también tenía un amigo o dos, leyeron el primer borrador de aquel cuento y decía, mira, lo técnico, lo que se ve forzado. Y yo decía, pero no necesariamente por el tipo de lenguaje que usaba, sino porque yo estaba esforzándolo en el cuento, en vez de irme por lo casual. Entonces de ahí es que surge la idea de que tú te vayas enterando de que tú estás en otra realidad leyendo el cuento casualmente, que va dejando cosas. O sea, todo el presente, digamos, es igual, parecido, ¿no? Pero de repente alguien hace un shot de tricloxerina para manejarse los niveles de radiación y tú dices, pero ¿de qué está hablando este hombre? Y si iba a tirar una palabrita como tricloxerina, que eso no existe, también era una relación, un juego
con el ritmo, porque el ritmo en la literatura es muy importante para mí. Entonces yo a veces no sacrifico el ritmo por la historia. Yo hago que las cosas se esfuercen un poco en la historia para encontrar un ritmo. El otro día lo estaba explicando y era como el katakali hindú. Taca, 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 taca. Entonces a veces yo estoy haciendo unos párrafos y es como, prefiero terminar una cosa por cómo suena, ¿no? Y el tricloxerine me sonaba bien. El sitio donde los distintos reactores nucleares que tiene Estados Unidos, esa tecnología que Estados Unidos desarrolló en el Caribe, se llaman GALRAX. Y eso me sonó por una cosa en Voltron hay una GALRAX que es como un qué sé yo, como un hoyo negro, ¿no? Y me robé eso de ahí, pero básicamente era porque como sonaba, no necesariamente porque yo quería que fuese exacto. Eso puedo finalizar eso con eso. Quizá yo estoy escribiendo así ahora porque me da una libertad de que no tengo que aferrarme a los sucesos y a las cosas. Antes se me exigía mucho y tenía yo mucho problema porque tengo una novela que se llama Candela, que es una cosa de una muchacha haitiano-dominicana que tiene mucho problema para sacar su documento porque en mi país los ilegales haitianos no son necesariamente muy bien tratados, tú sabes. Pero esta muchacha es dominico-haitiana, entonces tenía unos problemas y hablaba en cierta manera, tenía un cierto lenguaje que no le parecía apropiado a la gente, por ejemplo, de Alfaguara, que fueron los primeros que la editaron. Y eso al principio como escritor me traía problemas. Fíjate que la novela ahora la salió en Argentina, por ejemplo, con otra editorial, con Corregidor, y ellos no tuvieron ese problema. Entonces yo decía, qué interesante, dependiendo de los puntos de vista, que el propio cuando se le habla en un lenguaje en donde se reconoce, tiene una resistencia a eso, y sin embargo, cuando salgo de ese lugar, puedo hablar así y funciona. Pues las cosas no son tan difíciles, no es una cuestión de inteligencia, sino una cuestión más emocional, digamos, ¿no? Entonces, la otra pregunta dice, en comparación con otras regiones del planeta, en general América Latina no ha sido un desarrollador importante de tecnología de punta. Por ello se dice que la ciencia ficción latinoamericana ha sido humanista. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué particularidades tiene la ciencia ficción en Latinoamérica? Nos estamos acercando, o sea, son las 5:40, entonces voy a tratar de unir esa con la de, que también es interesante, de la idea esta de si la ciencia ficción es política, ¿no? Es un acto político que ya también Pete ha tocado un poco. Bueno, yo creo que los tres hemos tocado el hecho de que sí, de que la respuesta es que creemos que sí es un acto político. Y en el sentido que las voy a juntar es que es lo que decías, ¿no? De que América Latina no desarrolla tecnología y si podría haber cierta conexión con que entonces no desarrolle tanta ciencia ficción o su ciencia ficción sea más humanista. Yo citaba el otro día las palabras de alguien que no recuerdo quién es, entonces si alguien que nos está oyendo lo sabe, por favor dígamelo, que decía que en México se escribía un tipo de ciencia ficción que estaba basada en el hecho de que nosotros sufríamos tecnología, ¿no? Entonces que la tecnología llegaba a México y había que lidiar con los efectos que tenía, ¿no? Sin tener que decidir si era la mejor tecnología para el lugar o los problemas que tenemos aquí. Entonces, sí creo que, por un lado, esa idea de el lugar que ocupa América Latina en el mundo y la relación que tiene, ¿no? Con la tecnología o con el progreso, con muchas de estas cuestiones que están por debajo de la ciencia ficción la afecta. También creo que la ciencia ficción latinoamericana, que bueno, esta será una generalidad, pero siento que los límites entre los géneros están mucho menos claros, ¿no? Como lo que decía Rey, de que puedes ir de un cuento realista a un cuento que se mueve casualmente hacia la ciencia ficción o de algo más weird o algo más fantasioso y moverte en lugares donde la ciencia ficción habla más del extrañamiento que de cosas necesariamente tecnológicas o espaciales, ¿no? Sino creo que hay mucho extrañamiento y muchos lugares raros en la vida, ¿no? Que tenemos en México seguro, pero en nuestro continente. Y que de ahí se bebe mucho la ciencia ficción latinoamericana, para mí. Y por eso también creo que hay algo político importante de hacer ciencia ficción desde aquí, ¿no? En la Mexicana, el evento ese del que hablaba al principio, nosotras decíamos que para nosotras era importante
¿no? Pensar que el ejercicio de pensar un futuro desde un lugar donde siempre se nos ha dicho que o no tenemos futuro o no es asunto nuestro, ¿no? Pensar el futuro. Y que pensarlo desde aquí es pensar en otro tipo de ciudades y problemas y lugares que también tienen, que también deberían tener cabida, ¿no? En lo que vendrá o en estas mismas, o nuestras problemáticas del presente, como decía Pete, cómo evolucionarán, ¿no? Que son particulares las cosas que vivimos en esta ciudad, a diferencia de, no sé, de Nueva York, ¿no? O Tokio. Y para mí hay algo político en decidir poner nuestras historias desde estos problemas y estos puntos de vista, que es importante. No sé muy bien qué opines, pues, tú, Pete, sobre esto. Y desde luego, ¿no? O sea, para mí creo que, bueno, hay como muchas formas, ¿no? De comprensión de la ciencia ficción en América Latina, ¿no? De decir que solamente existe como una forma de interpretación de la ciencia ficción en América Latina, creo que sería incorrecto, ¿no? Hay como diversas islas de sentido, ¿no? En esa construcción, ¿no? Del género en América Latina, pero el que a mí me interesa o el que yo intento, ¿no? Como reflexionar, pues es el que está vinculado, ¿no? Desde luego con el mundo político directamente. Para mí, si la escritura de ciencia ficción es un acto político, digo, toda escritura, ¿no? Es un acto político en el sentido de que todo lo personal es político, ¿no? Entendiendo que es un lugar de enunciación, ¿no? Desde el cual uno parte y, bueno, todo el vínculo que hay con la realidad en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia ficción, ¿no? Latinoamericana, ¿no? En el sentido de lo humanista, de lo político, pues sí, como comentaba Andrea, es el anverso, ¿no? De la ciencia ficción que nos muestra como la última tecnología, ¿no? Como todo ese tipo de reflexiones que solamente piensan como en la parte de los artilugios, como de la técnica, etcétera, ¿no? Que es una ciencia ficción que se seguirá escribiendo, desde luego que sí, pero no es a mí la que me prende, ¿no? La que me interese o la que me importe. A mí me interesa más justamente la parte esta, ¿no? Humanista, en donde la relectura latinoamericana tendría o va tendiendo, ¿no? A pensar en estas metáforas poderosas, en estos arquetipos, ¿no? Como el robot, como el mecanizado, pero desde una apropiación, ¿no? De la región, ¿no? En ese caso, por ejemplo, mis robots, mis androides, mis arquetipos en ese sentido, son los desclasados, por ejemplo, ¿no? Personajes que en algún momento tuvieron un punto importante en su historia, ¿no? De novedad, ¿no? De modernidad, es decir, representaban símbolos importantes en el mundo del capital, del patriarcado, el capitalismo y de la cristiandad, pero que con el paso del tiempo fueron siendo o cayendo en el desuso, ¿no? Entonces mis robots son vendedores de drogas, ¿no? Son personajes que están vinculados, ¿no? Con los fármacos, con la subsistencia, ¿no? A través del hurto, ¿no? A través el asesinato, a través pues de la venta, ¿no? De todo lo ilícito en ese sentido. Entonces creo yo que es sumamente, ¿no? Y eminentemente político lo que a mí me interesa y lo que yo veo que podría ser, ¿no? La ciencia ficción que a mí más me prende en América Latina. No sé tú cómo lo ves por allá, Rey. Para mí es todo político, en realidad. Es una cuestión totalmente de política. Es como una excusa también para poder hablar de cosas que a mí me interesan. Porque, como te digo, yo me quedé, esa relación de Cuba y los Estados Unidos a mí me impresionó mucho porque nosotros crecimos con eso, como éramos vecinos, ¿no? Y en el Caribe, en esas islas grandes del Caribe se da una relación muy interesante porque en el tiempo donde yo me crié, Cuba se presentaba como lo que uno quería aspirar a ser humanísticamente, pero no necesariamente económicamente o culturalmente, ¿no? Era como la aspiración. Santo Domingo se veía, la República Dominicana se veía como un siervo de los Estados Unidos, como un muy buen aliado de los Estados Unidos, y Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, que era lo que tú quizá querías ser culturalmente, pero también querías ser económicamente. Entonces, para mí esa diatriba era muy, muy, muy importante. Entonces, digamos que como me interesaba tanto ese momento de los 60 y los 70 en Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con estos tres espacios en el Caribe,
siempre me pareció interesante poder escribir una novela hablando de ese tiempo, pero no me salía porque no quería escribir necesariamente historia, no quería una novela histórica. Entonces, pues se me presentó como una ocasión muy interesante poder escribir de ese pasado como si fuese el futuro. Y eso necesariamente, esa idea me vino por dos vertientes, o sea, la idea principal. La primera, leyendo es que no tengo cabeza para nada yo, pero me voy a acordar ahora mismo. Primero, con ese asunto de Borges y Ricardo Piglia, tratando de explicar, por ejemplo, Piglia se concentra mucho en Macedonio Fernández y esa máquina de hacer historias, ¿no? Esa máquina que hace Macedonio Fernández cuando se muere, ¿no? Y hace una máquina de crear ficciones que es esa novela llena de prólogos, ¿no? Que no se hubiese podido escribir, por ejemplo, Rayuela sin esa novela, ¿no? El Museo de la Novela. Entonces, yo me empecé a interesar por eso, a pensar en la idea políticamente de dónde toma la palabra quien escribe, y si la cultura, en vez de un contenido, fuese una manera de ver la cultura. Si yo me pudiera situar fuera de la cultura y de la situación política y mirarla y poder narrarla desde fuera, ese se podía ser mi acto político más importante. Otra cosa con relación a eso de Latinoamérica, yo pienso que sí, que nosotros escribimos de una manera más humanista, no necesariamente bueno, sí también porque no hemos desarrollado ese tipo de tecnologías, ¿no? Pero también porque, como decía Andrea, ¿no? Somos los receptores de esa otra parte. Esas tecnologías desarrolladas tienen que tener un anverso, como dices tú. Entonces, situarse en el lugar, encontrar su lugar y situarse en ese lugar de que yo puedo ver ese futuro devastado por el asunto climático y todo está desde una manera más humana en vez de negarlo, me parece un lugar muy interesante para tomar la palabra. Es que me estoy tratando de acordar. Mira, a ver si tú te acuerdas, Pedro. La novela se llama Against the Day. Este hombre tiene otra también que se llama The Crying of the Lot 49. Es que no me acuerdo el nombre del autor, pero no, lo voy a buscar ahora mismo por aquí para poderme acordar. No sé qué vamos a hacer ahora, si vamos a recibir preguntas de la gente. Sí, pues ya vamos a ir cerrando porque tenemos ya poquitos minutos. Una de las preguntas de los lectores es si pueden recomendar ciencia ficción no anglosajona. Pues yo quería, dado que es el Día de las Escritoras, pensaba que voy a recomendar algunas escritoras. Y, por ejemplo, mexicana, leer a Gabriela Rábago Palafox, que se encuentran sus cuentos en internet. Súper fácil, tiene uno que se llama Pandemia, tiene otro que se llama Resurrección. Y también, a lo mejor a Angélica de Gorodischer, de Argentina. Y luego también pensar que la ciencia ficción, como decía en Latinoamérica, toma muchos, o sea, no siempre puede parecer otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, leer a Daniela Tarazona o leer a Lola Arias, o sea, creo que todas ellas que están en estos lugares como Weirds o de horror, también a veces tocan la ciencia ficción. Entonces, ellas son algunas de las autoras que yo recomendaría. Sí, desde luego también sumando, ¿no? Cecilia Udave, ¿no? Que es una gran escritora de ciencia ficción, ¿no? Mexicana. Genialidad, ¿no? Lo que ella ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿no? Yo diría Cecilia Udave, desde luego diría también Karen Chasek, también Daniela Tarazona, ¿no? Como ya se ha mencionado. Yo acabo de leer esta novela, ¿no? De mi carnal, el Emiliano Monge, que acaba de sacar acá, y bueno, es una novela, ¿no? También que se acerca mucho al género, no es propiamente, ¿no? Ciencia ficción como tal, pero dialoga, ¿no? De una forma muy dura, ¿no? Con ello, ¿no? Preguntas, ¿no? Sobre el futuro, sobre el cambio climático, sobre qué significa, ¿no? Ser joven, adulto y viejo, ¿no? Sobre la muerte, etcétera, ¿no? Diría también de Andrea, ¿no? Y de Rey, no es porque estén aquí, pero bueno, creo que también sería importante como acercarnos, ¿no? A lo que ellos están planteando, a lo que ellos están haciendo, que me parece que también es muy valioso en ese sentido, ¿no? Entonces, Cecilia Udave, yo diría, ¿no? Pues en Cuba tenemos a Joss,
que es como quien dice que es muy conocido y es como... Es una persona joven que además lleva la lanza adelante, ¿no? En lo que es la ciencia ficción allá en el Caribe. De Puerto Rico te puedo decir dos. Alexandra Pagán, que es una escritora de cuentos muy importante, y hay una novela que se llama Exquisito Cadáver, que se me olvida también el nombre, que no me voy a acordar de nada hoy. Pero Alejandra Pagán me gusta mucho porque ella entra en la misma serie de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Yo sé que es una escritora de ciencia ficción y de horror, que como no tenemos un mercado, digamos nosotros, ¿verdad? Si a ella la llaman para participar en una antología, pues ella manda lo que tiene y me consta que maquilla un poco las cosas para que pasen por el filtro, pero al final te da eso de la ciencia ficción y yo me inspiro mucho de ella con ese sentido. Tiene un cuento en donde, por ejemplo, al final tú te das cuenta de que este hombre ha comprado a una mujer es un científico que compra un cuerpo nuevo para la mujer que tuvo, que ya no quiere, como que la recicla, ¿no? Y es esta muchacha hablando antes de despertar, ¿no? Antes de despertar a su nueva vida con este hombre. Es muy bueno. Y en la República Dominicana, pues ya incluso hay una asociación, hay escritores que se están interesando mucho. Hay uno nuestro que más conocemos se llama Odilius Black, que es un tipo que ha creado un propio personaje, ¿no? Para poder sacar sus cosas. Yo necesariamente no voy por ahí, como había dicho antes, pero porque, como digo, estoy maquillando un poco las cosas. El escritor que se me había olvidado en el turno anterior es Thomas Pynchon, Against the Day, que me gusta mencionar esa referencia porque para mí son como excusas de que se podía hacer lo que yo quería hacer, ¿no? A esta altura de juego. Incluso ya yo había un tipo que había publicado ya antes, como te digo, yo tengo cosas publicadas, había hecho, pero ahora como es reinventarme para poder sacar, ¿no? Estos textos. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero ser un escritor mexicano, digamos. ¿Cómo puede ser un tipo dominicano convertirse en un escritor mexicano? Entonces estoy en eso ahora porque mi nueva identidad mexicana, con una novela que voy a sacar en Elefanta Editorial, mi nueva identidad mexicana es la de un escritor de ciencia ficción. Bueno. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos está terminando. Agradecemos muchísimo a Andrea, Pedro y a Rey por esta charla tan interesante, tan sabrosa. Sin duda nos quedan muchísimas ganas de leerlos a cada uno de ustedes y seguir explorando el género en los países de América Latina. Recordamos a todos los lectores que los libros de Andrea, de Rey y de Pedro se pueden conseguir a través del marketplace de la Filo en www.laprovedora.com. Y les invitamos a seguir las transmisiones en las redes sociales de la feria. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Fil Oaxaca. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar ahí nuestra conversación. Les agradecemos muchísimo de nuevo su participación y quedamos todos muy contentos y ansiosos por leerlos. Gracias.